Saludo a Rafael Polán. ¿Cómo está Rafael Polán? Alejandro Magno contra Carlomagno. Ah, yo pensé que me estaba diciendo, ya me estaba yo hecho un sueño en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, este tema lo hice por ti, ¿eh? Ah, sí. A ver, ¿por qué? Platícamelo. Porque siempre que llegaba me hablaban de Carlomagno, queriendo hablar de Alejandro Magno. Los confundíamos. Los confundían. Entonces dije, hoy va a ser el día. Hoy va a ser el Hoy voy día. a poner en claro cuál es la situación. Oiga. No es lo mismo el zorro del desierto de los leones de allá que el desierto de los leones de acá. Exacto. Muy bien, muchachito. Rommel, A ver. Fafas, ¿no? A ver, entonces, ¿quién fue Alejandro Magno y quién es Carlomagno? A ver, de entrada, casi todos los nombres que tú veas que digan Magno, ¿no? Fulanito Magno, Emilio Valles Magno, David Gutiérrez Magno, todos los Magno que veas son inspirados por Alejandro, porque va a haber una obsesión por él en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, en la época del Imperio Romano. Entonces, la gente se empieza a poner el grande porque así le llamaban a Alejandro, ¿no? Alejandro era como, no, el rey Alejandro. ¿Cuál rey Alejandro? No, pues Alejandro, ¿no? O sea, Alejandro era Alejandro, ya sabías de quién hablabas. Y yo noto que la gente confunde mucho justo por esto, por Magno, ¿no? Pero en Roma, por ejemplo, ¿has escuchado de Espartaco? O Espartaco, este esclavo que no sabemos su nombre, pero sabemos su nombre de esclavo, Espartaco. Espartaco hizo una revuelta, ¿no? Una revuelta servil. 80, 100,000, 120,000 personas llegó a juntar Espartaco. Y el hombre que lo derrota, por eso y entre otras cosas, se hace llamar Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande. Julio César, cuando Julio César tiene 32 años, Julio César, el Julio César, cuando tiene 32 años, él ya es gobernador de una provincia romana, en Cádiz. Y él va pasando por un Heracleion, un templo de Hércules, y se pone a llorar. Julio César. Y cuando le preguntan, ¿qué pasa? Tengo 32 años, la edad de mi héroe, y no he hecho nada de mi vida. Julio César, que ya había empezado su carrera en el Senado, que había tenido una vida de aventuras, se había ido a pelear con piratas, todo lo que hace, y por lo que lo conocemos ahora, es inspirado en la figura de Alejandro. Alejandro empezó a cambiar el mundo porque era un personaje distinto. Estamos en una época, Alejandro y Carlomagno tienen 1000 años de diferencia. Uno es de la Edad Media, Carlomagno es el padre de la Europa moderna. No moderna, ¿no? El padre de la Europa medieval, yo diría. Exacto, lo puedo decir medieval. Medieval. ¿No? Es que no existiría la moderna, ¿no? Pero bueno, le dicen el padre de Europa. Y Alejandro Magno es el único hombre en la historia que le da era a un periodo, que le da nombre a un periodo histórico. El helenismo. El helenismo también se le llama el periodo alejandrino, que va desde que Alejandro inicia sus conquistas hasta la muerte de la última descendiente del general de Alejandro que se queda en Egipto, que es Cleopatra VII, ¿no? La famosa Cleopatra. Entonces, Alejandro lo que va a hacer es llevar la cultura helénica a todos lados. Cuando él llegaba a liberar, porque él no hablaba de conquistar, decía, no vengo a quitarles, vengo a dejarles lo que yo tengo. Entonces tú ves estatuas de Buda a la griega. Alejandro llegó a la India, y nada más porque sus hombres le dijeron no más, no más. Entonces, es un personaje que inspira, que es un personaje noble, porque dicen, por ejemplo, a él le atribuyen el acto más noble que ha hecho un rey, ¿no? Lo he contado. Que en alguna ocasión, cuando van atravesando un desierto con sus hombres, Alejandro tiene un pulmón perforado, dicen ya se va a morir. Mandan traer agua y están buscando, ¿no? Exploradores buscando un poco de agua para que Alejandro se salve, ¿no? Y cuando por fin encuentran, solo hay suficiente para llenar medio casco. Y todos están celebrando porque dicen, el rey se va a salvar. Por fin lo logramos, encontramos agua para el rey. Y cuando le dan el agua a Alejandro, todos llevan 2 días sin tomar agua. Están mal todos. Alejandro la tira. Y dice, esta es mucha para mí y muy poca para compartirla con todos. Sigue caminando. No, hombre, ¿qué rey hace eso? ¿Qué gobernante hace eso, no? Yo no como, coman ustedes, por favor. Entonces, es un personaje sobre el cual se van construyendo muchos mitos. Y cuando llega la Edad Media, estos mitos, bueno, hay un libro medieval donde Alejandro se muere, ¿no? Y está en el infierno y el diablo lo quiere derrotar, lo conquista, se tienen que unir Dios y el diablo para derrotar a Alejandro. O sea, es el héroe de la historia, porque Alejandro es el último gran héroe que vamos a tener. O sea, cuando nosotros hablamos de Aquiles, de la Ilíada, de la Odisea,
Estamos hablando de historias que probablemente pasaron. O sea, es muy probable que en el 1200 antes de Cristo hubiera una guerra entre griegos y troyanos. Es muy probable. Y lo que nos queda ahora es el mito, ¿no? Como sucede en muchas cosas de la historia. Pero todo lo que pasa con Alejandro va a ser muy mágico. Y eso el mundo no lo ha visto. O sea, es como si ahorita aparece un tipo y dice, yo soy descendiente de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo no? O sea, Alejandro, empiezan a pasar cosas que tú eres el hijo de Zeus, que tú eres tal. Entonces la gente, ¿sabes? Esa época de los héroes ya no existía. O sea, los griegos no pensaban en su religión literal, ¿eh? O sea, es como ahora. La gente, yo no creo, bueno, algunos sí, ¿no? No creo que vean el catolicismo como algo literal. ¿O a poco crees que dos pingüinos se fueron caminando desde la Antártida, caminaron todo África hasta llegar a Medio Oriente y se subieron a un arca? Pues no, ¿verdad? No, claramente no. Pero a lo mejor ese libro religioso, el que sea, te quiere decir una historia, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esa historia? Porque no solo hay una forma de ver un libro religioso. Puedes estar buscando las señales que te dice que hay en el cielo y comprobar que es cierto que a lo mejor tal día pasó un cometa, hubo una conjunción de planetas. Puedes ver qué te dice del terreno en un libro religioso. O sea, puede ser cierto. Fíjate que llegando a tal montaña, a la derecha había un camino. Llegas a la montaña, te pones a excavar y hay un camino. O sea, no porque las ideas que nos quiere transmitir cualquier libro son falsas, ¿no? Porque Exacto, sí. No pueden ser de todo falsas ni de todo ciertas. no puedes leer un libro religioso de manera literal, ¿no? Exacto. Entonces, Bueno, no deberías. no deberías, exacto. Entonces, Alejandro es eso. O sea, imagínate que ahora este tipo era hijo de Zeus y así se empieza a manejar como el sacerdote de un templo que está en un oasis en Egipto. Que por cierto, en Egipto a él lo reconocen como faraón legítimo de Egipto, cosa que no había pasado con los persas. Cuando él los llega a liberar, le dicen, ¿saben quién soy yo? Eres el hijo de Zeus. Que probablemente el sacerdote le quería decir es el hijo del rey. Pero Alejandro como que aprovechaba todo lo que lo rodeaba le sacaba provecho, leía muy bien las situaciones. Entonces, Alejandro se vuelve una figura de culto. Entonces, tú lees sobre Julio César admiraba a Alejandro, ¿no? Porque era un gran general y si no hubiera sido por él no se hubiera inspirado. Y el primer emperador, y Nerón, y Calígula, y Pompeyo, y casi todos los personajes romanos que se te vengan a la mente, su ídolo era Alejandro. De vez en cuando aparecía en Roma alguien que era el nuevo Alejandro, ¿no? El Alejandro romano. El papá de Calígula, fíjate, se me viene a la mente. El papá de Calígula, germánico. Si Calígula llegó a tener lo que tuvo, a llegar a ser emperador, en parte fue porque era hijo de Germánico, que era le decían el Alejandro de Roma. Entonces la figura de Alejandro Pesaba en todos lados. No, te vestía, era o sea, mira, lo único que hizo mal Alejandro fue morirse. El semidios. 32 años porque lo picó un mosquito. Lo único que hizo mal. Y cuando él muere, ¿no? El mundo empieza a verlo a él. El mundo empieza a seguir las ideas de Alejandro, y la biblioteca de Alejandría, la ciudad de Alejandría va a ser el centro de conocimiento y el granero de Roma. O sea, como Alejandría, la gente piensa que Egipto era todo desértico y no, había que aprovechar las inundaciones, las crecidas del Nilo. Y si había un buen faraón que aprovechaba las crecidas, planeaban bien la temporada de cosechas, sobre todo la parte del Nilo, donde está Alejandría, es muy verde. Y Alejandría era el granero de Roma, ¿eh? O sea, Egipto en general decían que era el granero de Roma. Imagínate relacionar esta abundancia con un país como Egipto, ¿no? Entonces, la leyenda de Alejandro va creciendo, llega a la Edad Media y aparece otro personaje. En Francia había reyes. Que no trabajaban. Los reyes merovingios, llega un momento en donde el que atiende la casa es su mayordomo. El que atiende el país es el mayordomo. Ojo, mayordomo viene del latín, major domus, el mayor de la casa, el que manda en la casa, el segundo al mando. No es como el vicepresidente. Entonces, Carlos Martel, que era el vicepresidente, había detenido a los musulmanes, era el que trabajaba. Y dicen, se quedan con el poder. Su hijo, Pipino el Breve, le decían el Breve no porque gobernó mucho, sino porque medía 1.37, entonces el Breve. Ay, está bueno ese apodo, ¿no? El Breve. Bueno, él es el padre de Carlomagno. Y él
le deja a su hijo un reino inestable. Y Carlomagno, para vincularse con Alejandro, se hace llamar Magno, se da el título del Grande. Y Carlomagno es el padre de la Europa moderna porque va a proteger al Papa, va a llevar el cristianismo a los pueblos bárbaros de a los lados. Acuérdate que esta es la época en donde ya el Imperio Romano se desintegró y empezaron a llegar reinos, tribus. Carlomagno es famoso por eso, porque es el gran defensor del cristianismo, porque si no hubiera estado Carlomagno en algún momento creando un imperio, el imperio carolingio, los musulmanes llegan acá y se acabó, ¿eh? O sea, ya no hubiera... Sí, Europa se salva, la Europa cristiana se salva por él. Entonces es un personaje interesante, Carlomagno, pero no tiene nada que ver con... Sí, con Alejandro. Con Alejandro, no. No, pues no, nada que ver. Bueno, a Carlomagno le debemos el alfabeto, ¿eh? O sea, el alfabeto carolingio, la minúscula, es idea de él y eso hace que la cultura se acerque. Y todos los libros medievales que tenemos, la mayoría son de la época de Carlomagno. Que esto es otro mito, ¿eh? La gente piensa que en la Edad Media te morías de hambre y vivías en la pobreza, en una choza. No. Bueno, estamos platicando de Alejandro Magno y Carlomagno con Rafael Polán. Importante. Ahorita que decías, te lo comentaba fuera del aire, mi querido Rafael, deberíamos hablar también de Calígula. Deberías de armar algo de Calígula porque creo que es como una figura muy, muy importante en la historia, que además hasta el nombre suena asqueroso, Calígula, ¿no? Sí. Y que de alguna manera pues representa parte del tono te voy a contar fuerte, algo. ¿no? A ver, Sexual. Si quieren, la otra semana hablamos de Calígula. Va. Para terminar ahorita bien con esto. Nada más les voy a dar un dato. Me dio mucha risa ahorita que dijiste esto. Yo les decía que Calígula era hijo de un general romano, ¿no? Germánico. Y el hermano de Germánico era Claudio, que por cierto hay una... Seguramente muchos que me escuchan ubican al emperador Claudio por una serie muy famosa que hubo en los 70s, me parece, basada en un libro de Robert Graves, que se llama Yo, Claudio. Y te cuenta la historia desde el emperador Augusto hasta, me parece que llega Calígula, si no mal... No, claro, porque fue Calígula, luego fue Claudio. No, sí, te cuenta un gran cacho del periodo romano, ¿eh? Pero bueno, Pero bueno, no te cuentan nada de Calígula como la película de Calígula, ¿no? No, que cuando ves la película realmente era así. Sobre Calígula hay muchos mitos, ¿no? Pero a mí algo que me llamó la atención, uno, todo lo que se escribió de Calígula lo escribieron sus enemigos. Entonces, a ver, sí hizo muchas cosas malas, pero no fue tan malo, ¿no? Es un poco lo que pasa con Nerón, ¿no? Yo a Nerón lo defiendo mucho porque no fue un mal emperador. O sea, fue un tipo al que la historia ha castigado y le han inventado de todo. Pero lo que te voy a decir de Calígula es que, tú decías, es que el nombre me causa terror. Fíjate que este general germánico llevaba a su hijo Calígula a los campamentos, ¿no? Y lo vestía de soldadito romano. Y los romanos les daba mucha ternura. El hijo de Germánico decía, mira qué tierno. Y le decían el chanclitas. ¿Cómo se decía sandalia? Estas sandalias que usaban los legionarios, caligae. Calígula venía por esas chanclitas que usaba cuando era niño. Pues el mentado chanclitas va a ser el terror. O sea, era como un apodo. A ver. El chanclitas, claro. O sea, del chanclitas nos salió. Pero eso pasa en la historia. O sea, pasamos de largo por la historia. Mira, otro que tiene un apodo que ¿no? Julio César. Ahora que estamos hablando de eso. No, pero sí está muy cajeto, ¿no? Julio César. Mira, el chanclitas, güey. Pero tú me decías, es que el terror que producía su nombre. No el terror, sino más bien como el tema es que la historia pervertido que ya tienes como en la mente. El discurso histórico, ¿no? Que exacto, en el contexto histórico, pues hablar de Calígula. Déjame besarte, Calígula. Y significa chanclitas. Es como Julio César. Julio César no es su nombre, es Cayo. Su nombre es Cayo. Su apellido es Julio. Él viene de la familia de los Julios. Y su apodo es César. Porque parece ser que Julio César estaba perdiendo el pelo desde muy joven. Y sus amigos, pues le decían el cabellera, el César. Es su apodo. Es como Platón. Como el Greñas. Platón, pero es que en serio, eso pasa mucho en la historia. Platón no se llama Platón. Platón se llama Aristócles. Aristócles Podros. Pero él era A ver, todos estos hombres fueron militares. Y participaron en campañas bélicas, ¿eh? Y Platón, sus compañeros, como él era muy fuerte, ¿cómo le dices? Tú tienes un amigo, Emilio, que es muy fuerte. ¿Cómo le pones este apodo? Pues no sé, depende. Necesito encontrarle el defecto. Pues su defecto es que está muy fuerte.
El mamey. El mamey, pues así le decían a Platón, que quiere decir el espaldón. Esos apodos, los diálogos del mamey. La historia está ahí, pero pasamos de largo. Está interesante. Deberías hacer esto también, una sesión de apodos, eso, sí, de apodos. mucha tarea. No, porque de verdad, fíjate. O sea, sí el suena significado interesante, de los apodos, claro. Y porque además, mucha gente cuando te dicen esto justo de Alejandro Magno Ajá. o Carlo Magno, hay gente que yo me he encontrado, saludos, que creen que Magno es un apellido. ¿No? Sí, Entonces es claro. Carlo Magno, es como Carlos Sánchez, Claro. ¿no? Sí, Es un En, título. en la historia. Entonces, de alguna manera falta ese conocimiento. Es como no sé si llamarlo honorífico, ¿no? O sea, te lo ganas, ¿no? El grande, ¿no? Es como en la iglesia hay papas que son el grande. Hay 3 papas, ¿eh? León I fue ahora sí que León I fue el primero, ¿no? De los grandes. El último, Juan Pablo II, que tiene lo llaman el grande. El ¿no? grande. Entonces eso, ¿no? Debes de destacar en lo que haces, te llaman Como Emilio, bueno, ustedes porque no saben lo que pasa detrás de cámaras, pero aquí a Emilio le dicen Emilio el Grande, porque es el El nenuco. El nenuco. No, pero sí, creo que sí es importante y creo que de alguna forma vale la pena reconocer y conocer por parte de cómo la historia escribe acerca de cada uno. Hoy tenemos, gracias a ti, a Trueba, tenemos más conocimiento en cosas en las que nos quedamos con los temas en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria y que de ahí no pasamos. Y entonces tenemos figuras históricas que la historia las ha tratado, valga la redundancia, la historia las ha tratado o bien o mal, y con eso nos estamos quedando. Entonces, de repente vamos encontrando estas cosas. A mí, por ejemplo, eso de que me acabas de decir de Platón, yo llevé filosofía y a mí nunca me explicaron eso. Yo nunca lo supe. Para mí Platón era su nombre. Y tampoco nunca me dijeron, no, pues es que no se llamaba Platón. Por eso te Por lo decía menos, que ¿no? pasamos por la historia de largo. O sea, porque ahí está. Pero entre que no nos la enseñan bien, entre que también hay que obedecer a un discurso, ¿no? También la historia se trata mucho de investigar y no está nada escrito, ¿eh? La gente piensa que, pues como esa historia nada más es voltear al pasado, pero mucho es de interpretar. No, a ver, yo con lo que sé, ¿no? Pasaba esto, pasaba el otro, y es prueba, error, porque Mira, es lo que decíamos la semana pasada que hablábamos precisamente con el maestro Trueba, del tema de Díaz, de cómo la historia ha tratado a Díaz, o de cómo la historia ha tratado a Iturbide, o cómo la historia ha tratado a Carlomagno, a Platón, a Sócrates. Carlomagno es un buen ejemplo, porque si yo te hablo de un rey medieval, ¿no? Te voy a decir un rey, el que sea, que trató de imponer su religión a base de espada, pues de entrada ya te empieza a caer mal, ¿no? Dices, caray, ¿cómo? No, y era un tipo que hizo unos tratos con el Papa y le dio tierras a cambio de que el Papa le pusiera la corona. Carlomagno, por ejemplo, a ver, acuérdense que lo que les dije en el bloque pasado, Carlomagno viene de Carlos Martel, que es un mayordomo, ¿no? Que era mayordomo del último rey merovingio. Él queda con el trono, se lo deja a su hijo Pipino el Breve, imagínate. Y cuando llega Carlomagno... Ve, por ejemplo, el breve. Es que está bien, eso está. El Breve. Se me hace el apodo más ingenioso, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo, perdóname, pero es que los apodos marcan. Por ejemplo, Drácula. Vlad Dracula firmaba como Draculea, ¿no? Porque él estaba muy orgulloso de este título que le había dado el Papa a su padre, ¿no? Pues caballero dragón, defensor del cristianismo, ¿no? Y así se presenta. Sus enemigos le llamaban el empalador. Una maravilla. Que tus enemigos te digan el empalador y no el Breve, ¿no? Por enano, ¿no? Entonces, bueno, esto de los apodos está interesante. Entonces, si el tuyo es Carlomagno y sobre tu nombre se empiezan a construir leyendas, porque esto del Magno, de alguna manera, a todos les recuerda a Alejandro. Ya hay una vinculación. Sí o sí. Y 2, Carlomagno hace cosas como para acrecentar su leyenda. Mira, Carlomagno fue coronado rey de los romanos, ¿no? Entonces, ahorita tú ponías el ejemplo de la escuela. No, es que en la escuela nos enseñan. Tú vas a la escuela y te dicen, Carlomagno fue un rey franco muy importante, creó el imperio carolingio, fue rey de los romanos. Está bien. Lo que no te cuentan es que en ese momento el Papa quería restarle poder y autoridad a la iglesia que estaba del otro lado, ¿no? El imperio romano de Oriente, que ellos ahí seguían. Y en nuestra visión occidental, ya estoy viviendo en lenguaje inclusivo, ¿no? Eurocentrista, blanca, pues la historia que nos cuentan está muy enfocada en Europa, pero en Asia, ellos decían, pero
Pero si Roma no ha caído, pues aquí estamos. Si los de otros ya se rindieron y ayudó, pero acá sigue Roma. ¿Qué hace el Papa? Restarle autoridad y corona a Carlomagno como rey de los romanos. Por eso se va a crear eventualmente algo que los historiadores llaman el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero este Sacro Imperio Romano Germánico no era sacro, ¿no? Porque en nombre de la fe hacían cualquier barbaridad. No era totalmente germánico, no era romano, porque muchas veces el Papa no va a coronar al emperador. Y aquí empieza un asunto bien interesante cuando los emperadores escogen papas. Pero la importancia volviendo a Carlomagno, su importancia radica y no tanto en las leyendas que se construye, ¿no? Sino en que se aseguró de que alguien las contara. Porque hay un renacimiento en la Edad Media que se le debe a él, el renacimiento carolingio, y resurge el arte, la escritura. O sea, sabemos muchas cosas gracias a este señor. Entonces tiene lo malo, lo bueno, pero sin duda por lo que hizo, claro que se merece ser llamado el grande, pero no es pariente de Alejandro ni su hermano, producción. Ni tampoco del doctor que íbamos a tener una entrevista con él, que también creo que se apellida Magno. Oye, pero también nada más rápido, porque ya nos tenemos que ir a corte. El papel de la iglesia, fundamental también, para contar historia.